Mientras Israel sigue matando gente en Gaza, mientras sigue ultimando palestinos con la idea de que están Hamas mezclado con todos los palestinos y hay que matarlos a todos, mientras el mundo se conmueve un poco por esta matanza indiscriminada, por este genocidio, se conmueve un poco, pero no alcanza para parar a estos asesinos israelíes. Tampoco voy a entrar en la aclaración nuevamente en la diferencia que existe entre el antisemitismo y el antiisraelismo, porque es una aclaración ya para idiotas. Entonces no vale la pena meterse nuevamente en eso. Mientras por ahí en México, mientras la derecha avanza en todo el mundo, en México gana una mina que es socialista. Entonces digo, tengo que hablar con Melissa Traut-Malmod, primero preguntarle dónde está, qué piensa de todo esto, y también me gustaría escucharla recordando a una referente peticita muy importante para nuestras existencias que se fue hace muy poco tiempo. Melissa Traut-Malmod, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. Me has abierto una puerta a miles Sí, de historias y miles de cosas para charlar. muy Pero bien. bueno, ¿cómo estás vos? Estoy muy bien y expectante con respecto a tu pensamiento. Bueno, decirte que acabo de llegar a Turquía, Ah, un lugar que de hecho para Norita estaba bastante cerca de su corazón también. sí, sí, Vengo de México, de sí. hecho estuve un mes y medio en México, así que ya vamos a hablar de eso. Pero quizá para arrancar, me parece que está bueno, nada, un poco pensar en todo eso lo que que nos dejó Norita. Para mí particularmente, como mujer, como feminista, yo creo que los pañuelos blancos se convirtieron en pañuelos verdes. Hay una continuidad ahí inevitable y no solamente Norita alzaba nuestro pañuelo, Mm, sino que más allá de que uno pueda, porque no creo que las abuelas todas necesariamente tengan que tener, o las madres tengan que tener las mismas ideas que nosotras, pero mm. es simplemente ese concepto de por qué luchamos y por qué la calle es nuestra también, ¿no? Entonces, para mí, Norita era eso principalmente, en lo más cercano a mí. Mm. Pero creo que pensando en nuestra columna que hacemos aquí en el Desconcierto, Sí, hay un lado poco explorado de Norita, quizá, que es la solidaridad internacional. ahí está. Cómo Norita estaba en todas Mm. partes. O Sí, sea, sí. por algo era la madre de todas las batallas, ¿no? Ajá. Mm. Realmente ella estaba en cada una de esas causas que siguen un poco estando ahí fervientes en todo el mundo. Decía que estuvo en Turquía y que ese era un lugar cercano para ella, en realidad por la causa kurda, ¿no? Claro, claro. Del pueblo kurdo, que atraviesa zonas, digamos, o está presente en zonas de distintos países de la región, ¿no es cierto? Mm. Uno de ellos, Turquía, pero también, bueno, Irán, Irak, Siria. Norita era muy cercana no solamente a la causa kurda, sino a las mujeres kurdas. Sí, claro. Hay un grupo de mujeres kurdas, primero de por sí, mujeres que estamos hablando de armas tomar, ¿eh? O sea, involucradas en cuestiones como lo que fue, no sé, la guerra civil en Siria o la Sí. lucha contra el ISIS en su momento. O sea, son mujeres muy, muy involucradas no solamente en el nacionalismo kurdo y en las luchas del pueblo kurdo, sino en estas luchas un poco más amplias. Y sobre todo una historia que a mí me parece hermosa es la historia de las madres kurdas y Ajá. la relación con, bueno, las madres kurdas y también madres en general, también aquí en Turquía hay como dos grupos, están como las madres de la paz y las madres de los sábados. Ah, mira. Las madres, las madres de los sábados particularmente fue un grupo que se inspiró justamente en las madres de Plaza de Mayo y en los años 90 empezaron a hacer una especie de sentadas por sus desaparecidos, Ahí ¿no? está. Entonces, Sí. yo creo que nosotros acá hablamos todo el tiempo de internacionales, ¿no? Mm. Y me parece que esa solidaridad que une a los pueblos, como la solidaridad que impulsó fuertemente Norita como una referente nuestra Sí. en Argentina, pero como una referente que tendía puentes con otras causas, con la causa palestina también, ¿no? Y Ujú. con varias causas más, Sí. me parece que hablan justamente, primero, de una humanidad que a veces parece tan perdida. O sea, vos empezaste hablando justamente de los niños que siguen masacrando en Gaza. Entonces uno cuando lee todas esas noticias, la primera sensación es la de desesperanza, ¿no? Porque Claro, ¿qué hace claro. uno con todo eso?
Si no lo frenan, no lo frena ni la ONU, no lo frena ni Estados Unidos, que No, puede no, hacer no. uno Claro. desde ese lugar. Pero esa solidaridad creo que es tan fundamental y vos te debes acordar mucho mejor que yo de esto, porque yo no vivía, no había nacido todavía, Sí. pero a mí siempre me impacta mucho ese video de, ¿viste la televisión holandesa Ajá. durante el Mundial? Sí. Cuando se ponen a entrevistar justamente a las madres que habían perdido a sus hijos Ujú. y cómo las cámaras del mundo estaban en otro lado, pero las cámaras de ese periodista, de ese medio, estuvieron por un ratito con las madres, Sí. y el impacto que eso tuvo, no solamente en el momento, sino el impacto que tiene el día de hoy para dejarnos a nosotros un registro de lo que Eso. pasaba, ¿no? Eso. Y me parece que esa solidaridad transnacional Ujú. es fundamental y es lo que hacía Norita. O sea, Norita empezó su exploración del mundo por su propio dolor, ¿no? Claro, claro. Por haber perdido a su hijo, por Mm. la cuestión de las madres de querer impulsar, llevar su reclamo a otros países, pero terminó ella siendo después un canal de las luchas de otras madres y de otras mujeres y de otros pueblos, ¿no? Entonces, nada, creo que a todos nos duele un poco esa partida, pero bueno, personas como Norita son personas que nunca se van, al fin y al cabo, Sí. ¿no? Ok. Bien, sí, me venía recién el recuerdo de una de las veces que conversamos telefónicamente y me dijo, me voy a Japón. Y digo, pero es una locura, ¿qué vas a hacer? Siempre hace falta ir a los lugares donde hay injusticias. Eso pero era cotidiano en ella. Así que bueno, se movió, se fue a Japón, se tomó un avión y se fue a Japón. Bueno, dale. ¿Dónde no se fue? Sí, no, ¿Dónde no se fue? ¿No? increíble, fue increíble. Bueno, sigamos. No sé si para el lado de Gaza o para el lado de México, de donde venís. Ahora estás en Turquía, pero venís de México. Estuve en México un mes y medio, más o menos. Ajá, Me pareció muy interesante porque ahora ya no es novedad, México tiene a su primera presidenta mujer, ¿no es sí, cierto? Claudia Sheinbaum. sí, Ganó las elecciones, pero por goleada. O sí, sea, ok. pasó algo muy ridículo ese día, que es que desde algunas redes sociales del PRI, que es uno de los partidos históricos de México, salieron a dar por ganadora a Xóchitl Gálvez, que era como la principal opositora, Ajá, que nacía de una coalición de partidos opositores, entre ellos el PRI, sí. cuando no les daba, ¿viste? Yo no sé por qué a veces los partidos hacen esas cosas, porque Claudia Sheinbaum le iba a ganar por goleada. Todas las encuestas decían que iba a ganar por goleada. Lo terminó haciendo, pero bueno, desde el partido opositor salieron un rato antes a decir que en realidad ellos habían ganado, viste que la daban por ganadora Qué directamente a bárbaro, la sí, opositora. sí, sí, sí. No fue así. Ujú. Finalmente México tiene a su, como te decía, primera presidenta mujer. Es una mujer que además es una científica, tiene una trayectoria, o sea, realmente es bastante indiscutido su CV, si querés. Tiene 61 años, es física e ingeniera ambiental. Sí, Es una de las ganadoras del Premio Nobel de la Paz por su trabajo en el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU. Está muy ajá. metida en los temas de ambientalismo. Y Mm. entre 2018 y 2023 fue la primera alcaldesa mujer de la Ciudad de México, que no es poca cosa. Ah, claro. Ahora, sí te puedo decir que estando ahí, porque yo quería como palpar un poco, viste, la realidad previa a las elecciones, Sí, eh, y me pareció muy interesante que por todos lados había muchos carteles de candidatas mujeres para distintos puestos, ajá. porque eh, hay que recordar que no solamente, viste, se elegía, digamos, presidenta o presidente, sino que además habían cargos legislativos, habían bocha de cargos, o Ujú, sea, ujú. realmente creo que había más de 20.000 cargos que se votaban, así que Sí, iba a ser una elección muy abrumadora, y en ese sentido, bueno, terminó ganando Claudia Sheinbaum, había, como te decía, muchas candidatas mujeres, pero otra de las cosas que marca quizá a las elecciones en México, lamentablemente es el nivel de violencia, o ajá, sea, sí, sí, sí. yo como que me parece, me descoloco un poco cuando, viste, el día después de las elecciones se saludan todos los mandatarios del Mm, mundo, incluso, qué sé yo, Cristina también le mandó un mensaje a Claudia Sheinbaum, todos, y como felicitan por una jornada democrática. Y ajá, uno dice, bueno, sí, o sea, sí, está bueno, fueron a las urnas, eligieron presidente. Ahora,
se estima que hay más de 30 candidatos para distintos puestos que fueron asesinados Sí, previo a las elecciones. claro. O sea, me parece que como que estamos tomando eso como un dato normal Sí, cuando sí. no lo es. Inclusive el mismo día de las elecciones tenían algunos colegas periodistas que estaban cubriendo y me contaban que habían algunos puestos donde habían casillas que le llaman ellos, baleadas. O Ajá. sea, hay lugares donde la gente ni siquiera puede ir a votar por el nivel de violencia que Violencia, hay sí, del crimen organizado, del sí, narco, sí. etcétera, ¿no? Entonces, Ahora, ese es el contexto, perdón, o sea, Melissa, sí. hay un par de cosas que me sorprenden, quizá porque no las comprendo. Por un lado, da la sensación de que hay un cambio en el habitual, recordado e histórico machismo mexicano, con este triunfo justamente de la primera presidenta mujer. Bueno, eso por un lado, ¿no? Independientemente de los tiros y los asesinatos. Por el otro lado, también me sorprende el manejo socialista de México, que viene haciéndolo con mucha inteligencia, no se pone de punta con los Estados Unidos, sabe del poder de los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos dice que el principal socio que tiene en América es México. Por lo tanto, hay cierta viveza de la que nosotros carecemos, me da la impresión, ¿no? Porque acá vamos con el socialismo y enseguida empezamos a putear a la derecha, a Estados Unidos y qué sé yo. Estos tipos se manejan de otra manera. ¿Es así? Mira, para responderte a la primera pregunta, es una pregunta que le hice mucho a toda la gente que fui conociendo en el camino Sí, con respecto a, previo a que ganara Claudia Sheinbaum, sí, yo les preguntaba esto mismo que te generaba vos, bueno, ¿qué onda con como el machismo estructural de la sí, sociedad sí. y elegir a una presidenta mujer? Antes de que ganara Sheinbaum, para mí era una pregunta en términos de, ¿puede esto afectar la Ah, candidatura de Sheinbaum, no? sí, Y lo que la mayoría de la gente me decía es que, si bien claramente el machismo está, o sea, no sí. es que de repente, Ajá. viste, uy, sí, vamos todos por una presidenta mujer, Sí. pero una movida interesante, creo yo, que se dio de manera histórica o que permitió que esto sucediera, Mm, es que la principal candidata de la oposición era también mujer. ah, Entonces, como que quedaba ahí descartado un poco claro. que Ok. quizás Sheinbaum pudiese perder muchos votos por ser mujer, ¿no? Muy Porque bien, muy Xochitl bien. Gálvez Muy bien. era la que le Sí. seguía. Listo. De alguna manera creo que, no sé, eso ayudó, fue una cuestión inteligente para promover que haya una Claro. mujer Claro. eh, Muy en este bien. lugar. Muy bien. Ahora, sí me parece importante aclarar algo, que claramente uno celebra que estos países, bueno, estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Es Sí. increíble que estemos celebrando que una mujer pueda ser presidenta como ocupar cualquier otro rol, Muy bien. pero sí es cierto que creo que estamos ya en tiempos en los que podemos aseverar que no siempre una mujer garantiza políticas atravesadas por una mirada de género ni beneficiosas para las Muy mujeres bien. y las diversidades. O Muy sea, bien. Muy bien. eso lo juzgaremos después, lo Listo. hablaremos Sí. en una columna, viste, después de los 100 días de Sí, Sheinbaum, algo sí. así, Muy bien. eh, Dale. Dale, dale, porque no dale. está garantizado. Sí. Y con respecto a lo otro que me decías, la cuestión de los Estados Unidos, de por sí, primero hay que decir que AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador, con este Sí. nombre de telenovela que Ah. tiene el presidente mexicano, Claudia Sheinbaum es una continuidad de este modelo, ella Bueno. es una persona muy cercana a AMLO. Sí. AMLO de por sí fue una ruptura, porque AMLO con el partido Morena de alguna manera vino a romper con los partidos tradicionales que se disputaban siempre el poder. Mm, Ahora, tenés razón en esto de que son como cuidadosos, o quizá nosotros bajo la Argentina de Javier Milei de repente cualquier otra cosa parece centrada y calma, ¿viste? ese es maravilloso. Sí, 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 sí. Cualquier cosa nos viene bien. Se nos han corrido todos los parámetros, Qué se nos maravilla. han corrido todos los parámetros Sí, de normalidad, correcto. pero la verdad es que es cierto que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es como bastante tranquilo. Te diría que muy tranquilo. Escuchar Sí, un discurso de él es un embole porque habla en pausado. Pero sí. bueno, creo que es cuidadoso, pero también hay que entender una realidad. Es muy Ah, fácil para nosotros, para nosotras, desde Argentina, la otra punta del continente, sí, ¿no? Hablar de imperialismo, hablar de los crímenes de guerra de Estados Unidos, etcétera.
Ahora, cuando vos compartís una frontera de la extensión que tiene México y Estados Unidos, Sí, claramente tenés que estar mucho más cuidadoso con esas relaciones, por sobre supuesto. todo teniendo en cuenta que nunca han sido relaciones de igual a igual, ¿no? Se les Claro, dice, claro. se hace una frase que a mí me da mucha risa que se les llama whitexicans, o sea, mexicanos blancos, Ajá, a un tipo de mexicano que es sí, como muy cipayo, muy cipayo de Estados Unidos, muy claro. wannabe, ¿viste? Alcahuete, Del sí. American Way of Life, Sí, claro. sí, sí, sí. Em, Eso existe mucho en México, pero la realidad es que nunca han tenido una relación igual a igual. La realidad es que los tratados de libre comercio que han hecho generalmente no han beneficiado a México. Claro. Y la realidad es que toda la droga que se produce, todas las redes, todo lo que implica el narcotráfico, que ya no solamente hablamos de México, de Colombia, sino como la violencia se expandió también en países como Ecuador, etcétera. Todo eso también tiene que ver con el consumidor final, que es Estados Unidos de esas Claro, drogas, ¿no? claro, claro. Eh, Mm, entonces, esa relación siempre ha sido desigual y por otro lado, como decíamos, tiene que ser cuidadosa de alguna manera, porque nada, están todo el tiempo ahí negociando qué sí, se hace con los migrantes, cuáles son los derechos de asilo. claro. México además tiene otra cosa, porque tenemos el estereotipo como del horrible este estereotipo, ¿no? Como de que el mexicano es ahí el que está intentando cruzar la frontera Ah, con Estados Unidos ujú, y no hablamos de toda la migración que se da en América Latina, especialmente desde Centroamérica, que quiere pasar por México para llegar a Estados Unidos, ¿no? correcto, Entonces sí. México también tiene que Mm, manejar toda una cuestión con esa situación de los migrantes que escapan ta, de ta, países ta, ta, ta. peligrosos o con Sí, problemas sí, económicos para sí, cruzar. sí. Entonces, bueno, sí, creo que México no tiene otra que ser cuidadoso. Veremos cuál será la relación que implemente Claudia Sheinbaum. Ella ha sido muy tranquila en su discurso, en su manera de dirigirse. Mam, Ha hablado justamente de Estados Unidos como un país socio, como un país amigo. Veremos cómo se da después eso en la práctica, porque bueno, o sea, fue un gran festejo y ganó por mucho, por más de 30 puntos por ahí, ganó Claudia Sheinbaum sobre la segunda, sobre Xochitl Gálvez. Pero bueno, ahora asume un país muy complejo, con muchos problemas. O sea, si querés podemos hablar de esa violencia, porque entrevisté a un par de personas, pero bueno, en general digo, es un país muy complicado de gobernar y yo creo que a veces perdemos de vista, asumimos como que América Latina es todo lo mismo, ¿no? O ah, nosotros pensamos el mundo sí, en términos de sí. relaciones comerciales y cómo Claro, nos relacionamos, pero cuando uno entra en la complejidad del país, sí. no sé si me gustaría ser Claudia Sheinbaum, con eso te digo todo. Bueno, dos palabras sobre qué haces en Turquía y después todos estos temas remanentes para la próxima. Dale. Estoy en Turquía porque vine a un curso hace poquito, en realidad, en Chipre, de mujeres israelíes, mujeres palestinas, mujeres de Medio Oriente, Sí. todas periodistas, Ujú. en el marco de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, podemos charlar de eso en otra ocasión para contarte Dale, más, dale. pero sí, tiene que ver un poco con entender también qué se está diciendo del otro lado y qué se puede hacer con el periodismo para un poco esclarecer, tratar de establecer puentes de paz. Uno no se imagina hablando de paz con lo que está pasando en Gaza y Claro, las imágenes claro, del horror. claro. Pero bueno, es un ejercicio interesante o fue un ejercicio interesante para mí escuchar a mujeres israelíes, Mm, escuchar un poco también el dolor de ellas por el 7 de octubre, por sí. todo lo que ocurrió. Mm, Y bueno, pensar qué camino puede llegar a haber para adelante, porque bueno, hay que salir de esto de alguna manera. O sea, el cese al fuego tiene que venir con más o menos muertos, sí, lamentablemente, claro, pero en algún claro. momento esto tiene Sí, que sí, parar sí. y hay que empezar a pensar cómo se va a ver Gaza después de eso, ¿no? ¿Cómo contacto alguna información sobre tu derrotero y observaciones? Bueno, me pueden buscar en redes, ahí ya saben, estoy como Melissa Trad, Trad, me buscan en Instagram, Facebook, Twitter, como quieran. Y bueno, las seguimos en la próxima columna. Dale, dale. Beso grande. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, le escuchaste a Melissa Trad Malmod. Y dónde la escuchas? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.